Bueno, modelo, entidad, relación, parte uno. Bueno, es importante que lean antes de esto los capítulos 1 y 2 del libro de El Smartray, de alguno de estos. Okay, aquí está la versión en inglés, eh, está también la versión que está disponible a través de Biblio. La idea es que se logueen o registren a través de la ANI, accedan a través de Biblio y seleccionen el libro. Una vez que seleccionan el libro, con este link pueden ir directamente al capítulo 3, que es el que nos interesa para este tema, ¿no? Todos los ciudadanos uruguayos pueden acceder a la biblioteca virtual de Timbó, Biblio, y van a tener muchos de los libros que son necesarios para las carreras universitarias, están allí, en especial de ciencias orientadas a medicina, biológica, ingeniería, electrónica, etc. Bueno, unos conceptos: el Data Definition Language o lenguaje de definición de datos es un término para englobar a un conjunto de lenguajes que nos permiten definir la estructura de los datos que vamos a guardar dentro de un sistema de base de datos, ¿no? O sea, con eso declaramos cómo organizamos los datos, ¿no? Y cómo esperamos verlos al insertar o buscar o consultar. El Storage Definition Language, o SDL, lenguaje de definición de almacenamiento, es un lenguaje que declara la forma en que se guarda los datos físicos, ¿no? Por ejemplo, en el disco de la computadora, ¿no? Estos lenguajes de definición de almacenamiento puede haber de varios tipos. Muchos de los sistemas modernos, la mayor parte de esa definición está implícita en la definición de datos. Entonces, a partir de la definición de datos hay una traducción más o menos directa a la definición de almacenamiento, por lo cual no hay que hacer mucho, pero a veces para afinar, mejorar el desempeño, tenemos que declarar algunas cosas que se agregan a la definición de datos para que el sistema de base de datos funcione en forma adecuada. Temas que vamos a ver luego. El View Definition Language o lenguaje de definición de vistas, la idea es que nos permite declarar algún tipo de restricción sobre lo que los usuarios pueden ver de los datos, ¿no? O sea, podemos tener una visión completa de todos los datos de una organización, de un dominio de negocio, pero un usuario particular no tiene por qué ver toda esa información, sino que está restringido a la que le compete por su función, por su actividad, etc. Entonces, con el View Definition Language, VDL, nosotros podríamos declarar una visión restringida de la base de datos con la que el usuario podría interactuar. Y el Data Manipulation Language, o sea, el lenguaje de manipulación de datos, es lo que suponemos que todos los usuarios van a utilizar. Van a utilizar ese lenguaje para poder insertar datos, obtener datos y hacer algún otro tipo de manipulación que sea necesaria, ¿no? Estos cuatro conceptos los vamos a estar viendo varias veces. Los vamos a usar para definir qué cosas son o un Data Definition Language o un Storage Definition Language, View Definition Language, Data Manipulation Language. Bueno, este es un esquema de ejemplo sobre lo que podría ser un diseño de sistemas que utilizan base de datos, ¿no? Tendremos el análisis del dominio de discurso aquí arriba, ¿no? A partir de ese entorno de dominio de discurso, o sea, nuestro dominio de negocio, hacemos un análisis de requisitos y separamos esos requisitos potencialmente en requisitos funcionales, o sea, las funcionalidades que tiene que tener nuestro sistema, y requisitos de los datos, o sea, los datos que tenemos que guardar, la forma que los tenemos que guardar.
A partir de los requisitos de datos podemos hacer un diseño conceptual, que es más o menos lo que vamos a estar viendo próximamente, que es un diseño conceptual de la información, del cual obtenemos un esquema conceptual, ¿no? Y a partir de ese esquema conceptual vamos a hacer un diseño lógico, ¿no? Si lo vamos a ver más adelante, vamos a llevarlo a modelo relacional, ¿no? Que nos va a permitir transformarlo a un esquema basado en el lenguaje, un esquema lógico del sistema de base de datos que se va a impactar como el diseño físico dentro del sistema de base de datos, o sea, la forma en que los datos están guardados en el disco. Del otro lado, los requisitos funcionales, hacemos un análisis funcional, se hacen especificaciones de las operaciones, casos de uso, todo ese tipo de cosas de alto nivel, y a partir de eso se hace un diseño detallado de la aplicación, ¿no? Que va a alimentarse también de la información de las estructuras de datos con las que tiene que operar, ¿no? Y a partir de eso se implementan los programas que van a utilizar el esquema de la base de datos para el programa de aplicación, ¿no? Esto está muy simplificado, contiene un conjunto de pasos que no necesariamente se hacen en forma secuencial, o sea, muchas de estas cosas pueden tener distintos tipos de interacciones, pero no era la idea mostrar ese tipo de cosas. Sí, enumerar un conjunto de pasos y ver cómo están interrelacionados. Vale la pena recordar, en base de datos 2 vamos a ver unas técnicas de diseño. Uno de los objetivos es que hagamos un tipo de programación defensiva en las bases de datos. Los sistemas de base de datos permiten hacer ciertos tipos de manejadores de eventos y procedimientos y funciones, ¿no? Además tienen sus propios sistemas de seguridad, de definición de usuarios, de passwords, de permisos. Entonces con todo eso nosotros podemos definir en nuestras bases de datos un programa completo, ¿no? O al menos casi todo, menos quizás la interfase de usuario. Entonces de esa forma podemos hacer una programación defensiva, asegurarnos que el sistema es capaz de atender los requisitos de los usuarios, y lo que pasamos a los programadores es simplemente un diseño de interfaces livianas, ¿no? Donde solamente tienen que interactuar con los procedimientos o con las tablas, y en caso de que haya un error, el sistema de base de datos genera una excepción que el programador tiene que capturar para que el usuario se entere o tome alguna acción, ¿no? Esa va a ser un poco la idea de base de datos 2, que es la materia siguiente a esta que estamos dando. Bueno, el modelo de entidad-relación es un modelo conceptual y se utiliza para la definición de datos. Se basa en representar objetos, entidades y las relaciones entre estos objetos. Describe el esquema en términos de conjuntos de entidades y relaciones entre esos conjuntos. Permite declarar restricciones sobre las relaciones como sobre los conjuntos de entidades. Tiene un DDL gráfico, un lenguaje de definición de datos gráficos. No tiene un DML estándar, o sea, un lenguaje de manipulación de datos. En general, el objetivo del modelo entidad-relación es principalmente de diseño, ¿no? Hay pocas herramientas que lo usen realmente como consulta, sino que es más una herramienta para poder diseñar, un primer paso para diseñar la estructura de datos. Abajo tenemos el trabajo original de Chen, ¿no? Donde empezó todo esto, que propuso por primera vez un modelo entidad-relación para documentación de sistemas de base de datos, ¿no? Les recomiendo que lo vean y que lo lean y que lo tengan presente para las próximas clases. El diagrama entidad-relación, ¿no? Es un conjunto de entidades que se representan con un rectángulo con el nombre de la entidad y del que cuelgan o están conectados los atributos. Los conjuntos de relaciones se representan como un rombo con el nombre de la relación, y el rombo se conecta con los conjuntos de entidades que relaciona. Hay un conjunto grande de restricciones que se pueden imponer sobre el diagrama con diferentes notaciones. Vamos a hacer la diferencia entre restricciones estructurales. Estos son algunos tipos de restricciones que se representan en la notación del diagrama del modelo, pero como el mundo real es muy complejo, no podemos garantizar que todas las restricciones
relevantes para nuestros sistemas la podamos representar con restricciones estructurales, esto es con los elementos propios del sistema de representación que usamos, en este caso diagrama entidad-relación. Entonces tenemos restricciones no estructurales, ¿no?, que generalmente se deben hacer fuera del diagrama con alguna notación lógica de conjuntos o el lenguaje natural o algún otro, para poder especificar esas cosas particulares que el modelo específicamente no es capaz de representar. Bueno, nuestra representación de una entidad es algo muy sencillo, ¿no? O sea, es un objeto distinguible de la realidad en estudio, o sea, la entidad, lo que queremos representar es algo de la realidad, puede ser un objeto, una cosa, una persona existente en la realidad, o puede ser una entidad conceptual, una empresa, un cargo, un curso. Vean que en realidad estamos hablando no de una empresa, un cargo, un curso, es en realidad el concepto de empresa, el concepto de cargo, el concepto de curso. Entonces las entidades de la realidad se agrupan en conjuntos o tipos de entidades. Por ejemplo, esto trata de representar el concepto de empleado. Al mismo tiempo representa las características comunes de todos los empleados y a su vez a todos los empleados del sistema, ¿no? O sea, tiene una doble representación. A estas entidades le vamos a asignar atributos, ¿no? Los atributos son particularidades de esa entidad que posee en el mundo real. Por ejemplo, una persona va a tener su nombre, su dirección, su número de teléfono y otros atributos que están asociados, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro caso, un atributo es una función tal que dado un elemento o ejemplar de un determinado conjunto de entidades es capaz de devolver un valor vinculado al atributo de ese ejemplar. O sea, cuando hablamos de ese ejemplar es el dato relacionado con una unidad, una entidad del mundo real que representa. Si hablamos del empleado, la entidad de empleado, un ejemplar es los datos de uno de los empleados de la empresa. Entonces, ese atributo va a tener un valor dentro de los permitidos para un determinado conjunto de valores que se pueden representar en ese atributo. Eso es lo que nosotros llamamos el dominio del atributo. Y asumimos que representa algún hecho de la realidad, por ejemplo, la fecha de nacimiento de la persona, ¿no? Entonces, la fecha de nacimiento guarda la fecha de nacimiento de la persona que se está representando. Cada entidad tiene atributos, son las propiedades particulares que lo describen o que son parte de él. Tenemos varios tipos de atributos, simples o compuestos, univaluados, monovalorados o multivalorados, y almacenados o derivados, además del tipo de datos que representa. Vamos a ver ahora más adelante qué quiere decir cada uno. Y podríamos carecer de los datos de un atributo y en una instancia especial tener el valor nulo. O sea, nos vamos a tener un valor nulo que podemos poner en algunos atributos para indicar que carecemos de esa información. Bueno, para muchas cosas, para explicar muchas cosas vamos a usar un concepto de conjuntos, ¿no? Y de relaciones entre conjuntos. Cuando nosotros hablamos de un empleado, podemos pensar en que eso representa el conjunto de todos los empleados, o al menos de todos los empleados relacionados a nuestro sistema. O sea, podríamos decir que la entidad empleado representa a todos los empleados de nuestra organización. Juan, Pedro, Enrique, Andrés, ¿no? A su vez, ese empleado tiene un conjunto de atributos, una cédula de identidad, que es el documento de identidad del Uruguay, y una fecha de nacimiento. El dominio de la cédula es un conjunto de números que cumplen con unas ciertas condiciones. Por ejemplo, en Uruguay, la cédula de identidad o documento de identidad tiene 7 dígitos y después tiene un dígito verificador que cumple una fórmula específica con respecto a todos los dígitos anteriores, ¿no? Eso lo pueden buscar en internet. Entonces, nosotros podríamos de esta forma escribir todas las cédulas posibles que pueden ocurrir en el Uruguay, desde la 0 hasta la 9.999.000-9. Y cuando tenemos nuestros empleados, vinculamos, ¿no?, a cada uno de ellos a través del vínculo
cédula con la cédula que corresponde con cada uno de ellos. Por ejemplo, Juan tendrá 1.234.567/2 y Pedro tendrá 4.567.890/5. ¿No? Lo mismo puede suceder con las fechas de nacimientos, o sea, tenemos todas las fechas posibles o las fechas que podemos representar dentro de nuestro sistema, quizás desde el año 0 hasta el año 9.999, o podría ser otro tipo de representación. Pero en particular Juan nació el 1 de enero de 1995, mientras que Pedro nació el 29 de febrero de 1996. ¿No? Estos dominios podrían tener restricciones más restrictivas. Por ejemplo, nuestros empleados no pueden tener menos de 18 años, por lo tanto no pueden haber nacido antes de la fecha de hoy, menos 18 años, o no pueden ser más viejos que tal edad, porque si no automáticamente los jubilan y entonces no podrían haber nacido antes que hoy, menos 70 años, por ejemplo. ¿No? Bueno, esta representación de nuestros empleados con las cédulas lo representamos en una estructura tabular donde vamos a poner los nombres, la fecha de nacimientos y las cédulas, ¿no? Cada una de las filas va a representar a un ejemplar de la clase empleados, ¿no? De la entidad de empleados, y cada una de las columnas representa a cada uno de los atributos, ¿no? En particular, Juan es el nombre, no lo tenemos representado aquí. Entonces, un dominio de atributos es un conjunto de valores de los atributos, y cada uno de los atributos simples de un tipo de entidad está asociado a un conjunto de valores o dominio que se especifica con los valores que es posible asignar a ese atributo para cada entidad individual. O sea, lo que tenemos es como un tipo de datos, ¿no? Podemos decir, bueno, la cédula es un tipo de datos que cumple esta restricción, y por lo tanto solamente podemos poner esos valores, ¿no? Puede estar restringido por el tipo de dato, entero, cadena de texto, fecha, punto flotante, y o por un conjunto de rango de valores válidos que se pueden utilizar según las restricciones de la situación representada. En términos matemáticos podemos decir que un atributo A de un tipo de entidad E, cuyo conjunto de valores es B, se puede definir como una función de E, que es la entidad, al conjunto potencia de B, o sea que el atributo puede tener uno de los valores posibles del dominio para el atributo A en la entidad E. Podemos tener atributos compuestos, o sea, esto la idea es que en distintos lugares de la organización el atributo puede tener distintos niveles de detalle. Por ejemplo, a nivel del vendedor, quizás lo único que me interesa es la dirección del cliente. Entonces yo tengo mi cliente con una dirección. Pero a los efectos de la parte de logística, que tiene que asegurarse de que el producto sea enviado a la casa del cliente, precisamos probablemente más datos. Quizás precisamos código postal, ciudad, provincia y la calle con suficiente detalle, la calle, número de puerta, piso, apartamento. Entonces, de esta forma nosotros podríamos obtener dos niveles de abstracción de ese conjunto de datos. Uno es la dirección completa, que es lo que le interesa al cliente o a quien registra al usuario, y una dirección más detallada para temas específicos de logística. Ese es un ejemplo de cómo se podría poner. O simplemente que hay cosas que son estructuradas. Por ejemplo, los nombres, como se usan en los países latinos, en general se busca, bueno, el primer nombre, quizás hay segundo nombre o más, y hay apellido paterno y apellido materno. Entonces podemos decir que el nombre está compuesto por este subconjunto de atributos. Entonces, los atributos compuestos permiten modelar situaciones en las que a veces se refiere al atributo compuesto como una unidad y otras veces a sus componentes. Si se hace referencia al atributo compuesto solo como un todo, no es necesario subdividirlo en atributos de componentes. O sea, si en el caso de nuestro sistema a nadie le preocupa separar primer nombre, apellido paterno y apellido materno, entonces podemos considerar solamente el atributo nombre y ya está. O sea, en los hechos tenemos que ver qué es lo que los usuarios precisan
nivel de detalle para esos atributos. Bueno, podemos tener atributos univalorados o monovalorados, ¿no? Que son los que hemos visto hasta ahora. O sea, si tenemos un nombre, tenemos un nombre. Si tenemos un número de cédula de identidad, tenemos un número de cédula de identidad. Pero también podemos tener valores multivalorados, atributos multivalorados. Esto es que en vez de tener un solo valor, pueden tener un conjunto. Por ejemplo, un empleado podría, por alguna razón, tener sus hijos. Y bueno, podría tener entonces los nombres de todos los hijos que tiene. O alguna persona podría tener más de un número de teléfono, ya que tiene un teléfono fijo en la casa y además puede tener uno o más teléfonos celulares. Entonces los teléfonos móviles podrían, más el teléfono de su hogar, ser un conjunto de teléfonos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los colores de un auto que tiene varios colores, los títulos profesionales de un especialista, los hermanos, etc. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un departamento que tiene un nombre, que es clave, y el nombre del departamento es único, y además hay un número de departamento, ¿no? Departamento como una organización de una empresa. A su vez, ese departamento puede estar distribuido en varios lugares, ¿no? Puede ser que tienen varias oficinas y lugares de trabajo que están esparcidos quizás en un campus. Entonces, esos lugares, que son varios, los podríamos representar como un atributo multivalorado, que en nuestro caso estamos usando un óvalo doble. No es la representación que usa el libro de Elsmarry. También podemos tener atributos calculados, ¿no? Si bien acá dice atributos almacenados versus derivados, sí, la idea es que estos son atributos que se guardan, por ejemplo la fecha de nacimiento, y se guarda en el sistema, mientras que la edad, por ejemplo, puede ser calculada en cada momento dentro del sistema. Por eso es un atributo derivado, ¿no? Otras cosas que pueden ser calculadas, quizás, por ejemplo, un volumen en función de las dimensiones de una caja, o totales de saldo, totales de inventario, un montón de cosas que se podrían calcular, ¿no? Y que pueden o no ser guardados luego adentro de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, la edad puede ser calculada en cada momento que se necesite a partir de la fecha actual y de la fecha de nacimiento. Simplemente en la consulta se crea un atributo virtual, derivado, calculado, donde nos aparece ese dato, aunque físicamente no se guarda entre los datos de la base de datos. Bueno, como habíamos dicho, también podemos tener valores nulos, ¿no? En algunos casos podemos no tener los valores de algunos atributos o que no sean aplicables a la instancia de identidad en particular por alguna razón. Por ejemplo, si vivimos en una casa no hay un número de piso ni apartamento, o alguien podría no tener ningún título. Para ello tenemos un valor null que se puede asignar a los atributos. O sea que podemos considerar que algunos atributos podrían no tener valor establecido, dependiendo de la realidad que se quiera representar. Atributos complejos. Bueno, se pueden anidar atributos compuestos con multivalorados, o sea, se pueden tener agrupamientos diversos. Por ejemplo, una persona con varios domicilios y varios teléfonos en esos domicilios. En algunos casos quizás convenga considerarlo como entidades con relaciones. Esto es cuando hacemos un tratamiento especial de esos atributos y o tienen relaciones con otras entidades. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Bueno, además queremos poder identificar a nuestras entidades, ¿no? O sea, cómo relacionar nuestra entidad en nuestro sistema, nuestra representación de la entidad en nuestro sistema con la entidad real que ocurre en el mundo real. Entonces, debemos agregar una restricción de clave o de unicidad a cada instancia de entidad. Los atributos que lo permiten son los atributos clave, ¿no? Y entonces nosotros notamos ciertos atributos y la idea es que el valor de ese atributo para un ejemplar
de la entidad que representa no se puede repetir en otro ejemplar de la entidad que representa. Por ejemplo, el documento de identidad es único para cada persona y no puede haber dos personas que tengan el mismo número de documento de identidad. Entonces, para una persona, el número de documento de identidad es clave, ¿no? Podemos usarlo para buscarlo. No podemos hacerlo, por ejemplo, con el nombre, porque podríamos tener dos personas que de casualidad tienen el mismo nombre y apellido, pero que no son la misma persona. Bueno, también podemos tener claves que sean compuestas. Por ejemplo, una empresa podría tener la dirección y, por supuesto, la dirección puede ser compuesta, tiene departamento, calle, ciudad, número, código postal, pero bueno, la idea es que la combinación departamento, calle, ciudad, número y código postal es única, no se puede repetir dos veces, ¿no? También otro concepto interesante es la clave subrogada. La idea es una clave que es definida por el sistema o la organización. Por ejemplo, número empleado, o número estudiante, eh, número de inventario, ¿no? Es muchas veces una identificación que fue definida por el negocio, por la empresa, para poder diferenciar cosas que de otra forma quizás fueran indiferenciables, ¿no? Eh, en general, podemos pensar que ese tipo de claves son una clave artificial, ¿no? Entonces, muchas veces a este nivel no se representa, porque se trata de definir lo conceptual. Aunque sí es importante para el negocio, o si, por ejemplo, la entidad no tiene otra forma de identificarse, entonces se debe explicitar la clave subrogada de esa entidad. Bueno, una entidad podría tener más de una clave. En ese caso lo que consideramos es que tenemos varias claves alternas. O sea, cualquiera de las dos puede ser la clave principal, pero es un tema de diseño. Después vamos a ver otros criterios, principalmente en base de datos 2, para decidir cuando tenemos varias claves cuál es la mejor para considerar como clave principal del sistema, ¿no? Decimos que un atributo es determinante cuando no puede existir dos instancias de entidades que tengan el mismo valor para ese atributo. Bueno, entonces decíamos que nuestra representación de entidades en sí lo que representa son tipos de entidades, ¿no? Esto es que describe un esquema o intención para un conjunto de entidades que comparten la misma estructura, ¿no? La estructura de datos. Entonces, las entidades individuales de un tipo de entidad particular se van a agrupar en una colección o conjunto de ejemplares de entidades que se conoce también como extensión del tipo de entidades. En este caso, nosotros estamos representando aquí la entidad empleado, que tiene los atributos nombre, edad y salario, y aquí debajo estamos representando la extensión de esa entidad poniendo cada uno de los ejemplares que están en nuestra base de datos. Juan Rodríguez, José Pérez, Esteban Ibáñez, con su edad y con su salario, ¿no? Lo mismo aquí para empresas que tienen el nombre, la sede y el presidente. Entonces vemos Buquebus, Montevideo, el presidente de Buquebus, etc. También podemos tener una representación de texto, ¿no? En el diagrama entidad-relación. Vemos que podemos representar los atributos multivalorados entre corchetes, también se puede poner un asterisco aquí, ¿no? Y cuando son atributos compuestos se vuelve a abrir los paréntesis y se ponen los atributos internos al atributo compuesto y se cierra el paréntesis, ¿no? Y podemos tener cosas que son, por ejemplo, multivaloradas y al mismo tiempo compuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene proyecto y horas y puede tener una lista de proyectos y cuántas horas trabaja para cada uno de esos proyectos. Aquí vemos un modelo de tipos de atributos, vemos que podemos tener varios
atributos clave con subrayado, y a su vez algún atributo podría ser compuesto, que tiene matrícula y departamento. Podemos tener un multivalorado, que es el color, un modelo, un año, la antigüedad, que es calculada, la marca, etc. Una relación se representa con un rombo, ¿no? Se describen vínculos entre dos o más entidades, y estos pueden estar relacionados por valores de los atributos de las entidades o por otras relaciones del dominio, no explícitas en las definiciones de entidades. El grado de un tipo de vínculo es el número de tipos de entidades que participan en él. Los tipos de vínculo de grado 2 se llaman binarios. El ejemplo que tenemos aquí abajo es uno binario, donde vincula la entidad empleado con la entidad departamento. Con una relación pertenece a. Lo que está queriendo decir aquí es que cada empleado pertenece a un departamento, y un departamento puede tener hasta n empleados. Y todo departamento tiene que tener un empleado, y todo empleado tiene que tener un departamento. Después vamos a volver sobre la representación esta. Pero también puedo tener relaciones de grado 3, ternarias, cuaternarias, etc. U otras n-arias. La relación es un tipo de vínculo R entre n tipos de entidades, por ejemplo E1, E2, E3, En, y define un conjunto de asociaciones entre entidades de estos tipos. En términos matemáticos, R es un conjunto de ejemplares de vínculos R sub i, donde cada R sub i asocia n ejemplares de las entidades E1, E2 a En, y cada entidad, ejemplar de entidad EJ de EI es miembro del tipo de la entidad EJ, con los valores de 1 a n, ¿no? En este caso estamos representando aquí debajo una relación ternaria entre tres entidades. Aquí tenemos la entidad 1, la entidad 2, la entidad 3 con sus ejemplares. Cada una de ellas tiene 3 ejemplares. Y aquí estamos representando la relación R, que va a tener algunos ejemplares, o sea, cada instancia de la relación vincula, por ejemplo, el ejemplar 1,1 de la entidad 1, el ejemplar 2,3 de la entidad 2 y el ejemplar 3,2 de la entidad 3. El dominio de los valores válidos de una relación en sí es el conjunto de todas las combinaciones posibles, ¿no? Pero en realidad en el mundo no es que todo está relacionado con todo, sino que solamente algunas cosas tienen relación con otras. Entonces, si bien el dominio posible de la relación son esos valores, lo real es que solamente vamos a tener representación de algunas de esas situaciones que son las que realmente ocurren en la realidad. Entonces, un tipo de vínculos es una relación matemática sobre las entidades E1, E2, En, que también puede definirse como un subconjunto de los valores válidos en el mundo real del producto cartesiano E1 por E2 por E3 por En. Esto es todas las combinaciones posibles. O sea, que el espacio o dominio de los ejemplares de R son el conjunto definido por el producto cartesiano, más quizás algunas restricciones del mundo real. Se dice que cada uno de los tipos de entidades E sub i participa en el vínculo R, y de manera similar que cada uno de los ejemplares de las entidades individuales E sub 1, E sub 2, E sub n participa en el ejemplar del vínculo R sub i de la relación. Aquí tratamos de mostrar para las entidades 1, 2 y 3 que vimos en la página anterior, estas que están acá, el producto cartesiano de estas tres. Y bueno, tenemos la entidad 1,1 que se relaciona con todas las entidades de tipo 2, y aquí la otra entidad 1 que se relaciona con todas las entidades de tipo 2, y así sucesivamente, y todas estas combinaciones con la primera entidad de 3, y luego hacemos lo mismo con la segunda entidad de 3 y así con la tercera, hasta obtener todas las combinaciones de todo contra todo, ¿no? En nuestro caso serían 3 por 9, 27 valores, ¿no? Pero no están todos representados, por eso están los puntos suspensivos acá. Aquí vemos la idea de una relación binaria
no necesariamente va a tener esta representación, después vamos a ver, física, ¿no? Entonces, la relación pertenece a, de un empleado al departamento, lo que va a hacer es va a vincular el empleado a un departamento en particular, ¿no? Los empleados son entidades separadas, pero el vínculo pertenece a, puede hacer que varias personas pertenezcan a un mismo departamento. Por ejemplo, la entidad empleado 1, empleado 3 y empleado 6, todos son parte del departamento número 1. En el caso de una relación ternaria es similar, solamente que con más entidades, ¿no? Podríamos decir que esto representa el componente que un proveedor suministra a un cierto proyecto. Entonces, el componente 1 es suministrado por el proveedor 1 a el proyecto 1 y así sucesivamente. En ocasiones resulta conveniente considerar un tipo de vínculo en términos de atributos. O sea, por ejemplo, todavía no entendemos la situación, nos describieron algo y pensamos que es un atributo y lo pusimos como un atributo, y después más adelante quizás nos damos cuenta que en realidad más que como atributo debe ser representado como una entidad, porque hay otros vínculos, otras relaciones con otras entidades que deben ser respetadas, ¿no? Si los atributos están acotados a una cierta entidad, siguen siendo atributos. Ahora, si esos atributos luego tienen vínculos con otra entidad, deberíamos convertirlos a una representación entidad-relación, o sea, hacer una nueva entidad y mantener una relación con las entidades con las que está vinculado. Entonces, si se está en proceso de diseño, es probable que primero se registren vínculos o relaciones como atributos. Por ejemplo, en la relación pertenece a, ponemos un atributo llamado al departamento en la entidad empleado. El valor del atributo, departamento, para cada instancia de empleado, será la entidad departamento a la cual pertenece el empleado. Por tanto, el conjunto de valores de este atributo departamento es el conjunto de todas las entidades departamento, ¿no? Pero nosotros anotamos simplemente como atributo. Vemos por ejemplo aquí en este caso que estamos haciendo una entidad de empleado y que él trabaja en un departamento, tiene un supervisor y trabaja en algún proyecto, pero lo estamos poniendo como si fueran atributos. Que lo que sucede es que a este nivel, hasta lo que llegamos a estudiar, no vimos que el supervisor fuera otra cosa más que un dato, ni que el departamento fuera más que un dato. Cuando tenemos más información de que el supervisor puede tener otras propiedades, entonces ahí lo tenemos que convertir a una entidad y agregar esa información extra. Bueno, una cosa importante también para ver aquí es, si bien esta es la notación sugerida por el libro, el Masri, con los óvalos y los atributos dentro, muchas veces es un poco cansador escribir, y además es difícil organizarlo en hojas para que quede compacto, por lo cual nosotros trabajamos dentro del curso con una variante, ¿no? En nuestro caso, lo que vamos a hacer es vamos a tener los atributos simplemente sueltos. Sí, el nombre de la entidad va a estar adentro del recuadro, pero los atributos van a estar sueltos. Y simplemente cuando haya atributos compuestos y esas cosas, simplemente van a salir del propio nombre los otros dos atributos. También vamos a cambiar cosas como un atributo multivalorado, le vamos a poner un asterisco, un atributo calculado le vamos a poner un numeral, ¿no? Y un atributo compuesto simplemente se descompone en sus partes. Bueno, en ese diseño preliminar que estábamos haciendo una empresa que tiene personal en los departamentos y que tiene, por ejemplo, personas dependientes, o sea, mi empleado tiene hijos o familiares que, como le tenemos que pagar el FONASA, tenemos que tenerlos registrados, y además esos empleados trabajan en proyectos
que dependen de ciertos departamentos. O sea, cada una de estas cosas las estuvimos viendo por separado, analizándolas por separado, y en algún momento tenemos que ver que algunas de esas cosas se conectan. Por ejemplo, este gerente es un empleado, más allá de que sea el gerente, pero al mismo tiempo son empleados de la empresa. Y, por ejemplo, este departamento controlador es uno de estos departamentos. Y el nombre del dependiente, perdón, el empleado que está vinculado con el dependiente va a ser un empleado de los que vimos en la representación anterior. O sea que en algún momento tenemos que empezar a conectar todo esto. Y bueno, entonces lo conectamos con las relaciones. Por ejemplo, en este caso nos están diciendo que la empresa está organizada en departamentos. Lo que estamos viendo es una entidad de empresa, una entidad de departamentos y la clave, la relación organizada. En este caso estamos teniendo el 1 a n, ¿no? Quiere decir que el departamento tiene siempre una empresa, ¿no? Mientras que la empresa puede tener hasta n departamentos, ¿no? Esta representación con doble raya lo que quiere decir es que tenemos una entidad débil con su relación asociada. Entonces, el departamento sucede que no puede existir si no existe una empresa. O sea que sí o sí el departamento tiene que tener una empresa. Por eso hacemos la doble raya. La doble raya aquí quiere decir que el departamento sí o sí tiene que tener al menos un caso de relación con una empresa para cada departamento. Bueno, en el ejemplo de aplicación, lo que vamos a estar haciendo es viendo un ejemplo del libro con ciertos requisitos y los vamos a ir armando con ejemplos, ¿no? Entonces nos dicen que cada departamento tiene un nombre único, un número único y un empleado en particular que administra el departamento, que es el gerente o el jefe. Entonces aquí lo que estamos viendo es nuestro departamento, nuestro empleado, la relación dirige. Y en este caso estamos diciendo que un empleado puede dirigir o no un departamento, pero un departamento tiene sí o sí alguien que lo dirija, ¿no? O sea, no todos los empleados dirigen departamentos, pero todos los departamentos tienen un empleado que los dirija, ¿no? En este caso estamos usando lo que se llama notación look here, ¿no? Que es la que usa el libro. Esto quiere decir que para ver si el departamento con cuántos empleados se conecta, con cuántas cosas de las que están del otro lado de la relación se conectan, vemos de este lado. Esto quiere decir que este es el valor mínimo y el valor máximo. Entonces un departamento tiene como mínimo un empleado que lo dirige y como máximo uno. O sea, sí o sí tiene solamente un empleado que lo dirige. Pero no todos los empleados dirigen departamentos. O sea que hay empleados que no dirigen departamentos y hay algún empleado que sí dirige el departamento. La otra notación que se usa es look across, en la cual la cantidad de vínculos del departamento con el empleado deberíamos leerlo aquí. Pero en este diagrama está hecho con notación look here. Vamos a ver otros más adelante. Bueno, un departamento puede tener varios lugares. Entonces hacemos que el departamento tenga un atributo multivalorado. Notar el asterisco aquí, ¿no? Y un departamento controla una serie de proyectos, cada uno de los cuales tiene un nombre único y un número único y una ubicación. Entonces, el departamento controla proyectos que son entidades débiles y cada proyecto tiene un nombre, un número de proyecto y una ubicación. La base de datos almacenará el nombre, el número de cédula, la dirección, el salario y la fecha de nacimiento de cada empleado. Entonces le agregamos al empleado todos estos atributos que precisamos ahora. Se asigna a un empleado a un departamento, pero puede trabajar en varios proyectos que no están necesariamente controlados por el mismo departamento. Y si hay más de una clave, cada una de esas claves es alterna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el departamento que controla a un proyecto
y en ese proyecto trabaja un empleado, que a su vez ese empleado pertenece a un cierto departamento, ¿no? Nuestra restricción dice que no está necesariamente controlado por el mismo, o sea, puede trabajar en varios proyectos, pero no están necesariamente controlados por el mismo departamento, ¿no? Eso quiere decir que el vínculo entre empleado, departamento, controla, proyecto y trabaja en no tienen que hacer referencia a las mismas ocurrencias, ¿no? O ejemplares de las clases de entidades, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tenemos un ciclo como este, ¿no? O sea, un departamento que controla un proyecto, que el proyecto trabaja un empleado y el empleado pertenece a un departamento, tenemos este tipo de vínculos en círculo, debemos fijarnos adentro a ver si no hay una restricción no estructural, o sea, algo, una regla que deben cumplir todos los ejemplares que están vinculados en esta relación circular y asegurarnos de que esa se cumpla. O sea que podríamos tener que llegar a escribirla porque normalmente son restricciones no estructurales. Bueno, se debe registrar la cantidad de horas por semana que un empleado trabaja en cada proyecto, así como el supervisor directo de cada empleado, que es otro empleado. Entonces aquí tenemos un empleado y con la relación supervisa, de este lado es el supervisado, de este lado es el supervisor, ¿no? Y además un empleado trabaja en un proyecto. Aquí estamos diciendo que un proyecto tiene de 1 a n empleados y un empleado puede trabajar de 1 a n proyectos. Esto quiere decir que un proyecto siempre tiene un empleado y cada empleado siempre tiene por lo menos un proyecto, ¿no? Y aquí un empleado es supervisado por un solo supervisor, ¿no? No puede tener varios, y un supervisor puede tener varios empleados supervisados. La base de datos hará un seguimiento de los dependientes de cada empleado para fines de seguro, incluido el nombre, fecha de nacimiento y la relación de cada dependiente con el empleado. Esto es, por ejemplo, los hijos o esposa, para tenerlos incluidos en el FONASA o algún otro de los servicios que andan por ahí. Entonces, la organización precisa tener a estas personas registradas y cuál es su relación de parentesco, ¿no? Entonces, tenemos que el empleado tiene un dependiente que es descrito por el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento y el parentesco. Noten aquí nombre con un subrayado en líneas. Esto se marca muchas veces porque la clave que vamos a obtener aquí en el dependiente va a ser una clave concadenada de la cédula con el atributo del dependiente. ¿Qué es lo que sucede? Este nombre es único, pero va a ser solamente único para un mismo empleado. Es muy raro que un empleado tenga dos hijos, por ejemplo, con el mismo nombre. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo de aplicación, vamos a juntar todas estas cosas que vimos, todos los ejemplos, en este conjunto. Entonces nuestra empresa está organizada en departamentos. Cada departamento tiene un nombre único, un número único y un empleado, en particular que administra el departamento. Realizamos un seguimiento de la fecha de inicio cuando este empleado comenzó a administrar el departamento. Un departamento puede tener varios lugares. Un departamento controla una serie de proyectos y cada uno de los cuales tiene un nombre único, un número único y una única ubicación. La base de datos almacenará el nombre, el número de cédula, la dirección, el salario y la fecha de nacimiento de cada empleado. Se asigna un empleado a un departamento, pero puede trabajar en varios proyectos que no están necesariamente controlados por el mismo departamento. Se debe registrar la cantidad de horas por semana que un empleado trabaja en cada proyecto, así como el supervisor directo de cada empleado, que es otro empleado. La base de datos hará un seguimiento de los dependientes de cada empleado para fines de seguro, incluye el nombre, fecha de nacimiento y la relación de cada dependiente con el empleado. Y entonces, luego de hacer todo eso y juntado todo, nuestro modelo entidad-relación queda de esta forma. Vean que aquí tenemos un empleado que puede ser supervisor o supervisado, pertenece a un cierto departamento, el número de empleados del departamento es un valor calculado, cada departamento es dirigido por un empleado, no todos los empleados dirigen departamentos. En esta notación en particular, la raya doble quiere decir que sí o sí un empleado
siempre pertenece a un departamento y un departamento siempre tiene empleados, ¿no? En cambio, el dirige lo que dice es todos los departamentos tienen una persona que lo dirige, pero no todos los empleados dirigen departamentos, ¿no? En este caso, el empleado trabaja en un proyecto, entonces siempre que hay un proyecto hay algún empleado que trabaja. Y a su vez el proyecto es controlado por el departamento, ¿no? Un departamento no siempre controla un proyecto, pero todos los proyectos son controlados por algún departamento, y así sucesivamente. Bueno, con esto terminamos la parte 1. Y lo que yo recomiendo es que hagan un repaso, que vean un poco estos conceptos, ¿no? Que tomen algún apunte y luego entramos sobre la siguiente parte. Muchas gracias.